¿Se me oye bien? Perfecto. Buenos días y bienvenidos a Hub de Empresas de Banco Sabadell. Yo soy Cándido Zavió, director de Grandes Empresas de Banco Sabadell en Valencia. Un placer y un privilegio poder montar este evento de Manei sobre pymes de la Comunidad Valenciana y sobre todo con el elenco de profesionales que van a componer tanto la sesión como la mesa redonda. Mi intervención es solo daros la bienvenida. Recordaros que el Hub de Empresas es un espacio que Banco Sabadell ofrece a sus clientes y no clientes para todo tipo de desarrollo de eventos, de sesiones de formación, de encuentro para empresarios, inversores, clientes, no clientes, que es vuestro y que para eso está. Y nada más, muchas gracias por venir y os paso a Paco Vallejo, presidente de IBEFA. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve también. Lo primero, daros las gracias a todos. Soy Francisco Vallejo. Bueno, esto no lo estaba comentando. Yo costumbre cuando me presento me llamo Francisco y luego por mí. Ya tengo que llamar Paco, y lo que suele pasar. Soy el presidente de IBEFA. IBEFA es una asociación sin ánimo de lucro que aglutinamos a 270 familias empresarias, que os agradezco a los socios que habéis venido, que estéis aquí, y a los que no sois socios, pues os animo y no sabéis lo que os estáis perdiendo. Nada, hoy yo estoy muy contento, estaba pensando esta mañana. Es una gran ocasión, la verdad es que nosotros colaboramos con muchísimas instituciones y una de las instituciones fundamentales para IBEFA es la Fundación de Estudios Bursátiles, con Isabel, que tenemos un convenio. Somos, el Banco Sabadell es patrocinador de la casa, de IBEFA, y participar en actos con ellos como patrocinadores, además de este sitio, que creo que es uno de los mejores sitios que hay en Valencia para poder este tipo de actos, me parece importantísimo. Y luego hoy yo cuento con muchos amigos en las mesas, porque a Chico lo conozco hace mucho tiempo, Eduardo y Mar son amigos de la casa, amigos de la familia, y que voy a decir de Liese, que es mi casa madre de estudios, yo hice el MBA, y claro, contar con Joan hoy es un privilegio grandísimo. Entonces os agradezco a todos que participéis en este evento, creo que va a ser muy interesante. Para las empresas familiares hay que saber si llega el momento, o sea, hay que vivir, pasar el legado, pero si llega el momento, convertirnos de empresa familiar en familia empresaria, como mis amigos de hecho lo han hecho, creo que es muy interesante y hoy lo vais a hacer. Y ya dejo a Isabel para que bueno, ya ella empiece el acto, haga la última presentación y ya modele la primera mesa. Pues muchas gracias. Llevo este. Víctor. Gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que me han precedido la palabra, tanto Candy como Francisco Vallejo, presidente del IBEFA. Y bueno, dentro de los ODS que trabajamos en la Fundación, uno de ellos es la Alianza para el Desarrollo, y en esa alianza precisamente ese espíritu de cooperación está el convenio con el IBEFA y también toda la cooperación con el Banco Sabadell, que gracias a él estamos aquí en este lugar inmejorable en el centro de Valencia. Y recordar un poco el origen de toda esta colaboración, ¿no? Bueno, pues agradecer a todo el equipo de la Fundación, a Elena, a Leonor, a Lucas, a Neus, que me acompañan por aquí. Agradecer a todo el equipo de IBEFA, que está aquí Juan, Ángel, que están acompañando a Francisco y que han hecho posible la convocatoria de hoy, también a Silvia, del centro de aquí. Y bueno, pues destacar que este observatorio nació en la pandemia. Lo empezamos a hacer online en la pandemia. Son esos temas que surgieron cuando las circunstancias eran complicadas, ¿no? Y nos hizo especial ilusión a todos los que estamos dentro del observatorio cuando pudimos hacerlo ya presencial para dialogar con las empresas y realmente, bueno, pues es muy importante ese diálogo en todas las actividades del IBEFA. Recuerdo en junio el aniversario, que fue una maravilla para su congreso. Realmente es muy importante este diálogo entre empresas, entre instituciones, entre la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, el IBEFA y el Banco Sabadell. Espero que con el elenco de profesionales y de ponentes que vamos a tener hoy, que sea una mañana muy fructífera para todos, y en el networking final para hablar, que muchas veces no hablamos todo lo que deberíamos hablar de las operaciones corporativas, de la compra, de la venta. No es un tema traumático, al contrario, es una fase más de la vida. Y realmente, bueno, pues tenemos una comunidad valenciana muy dinámica, que en el IBEFA se ve en todas las actividades y también en las de la Fundación.
y realmente, bueno, pues yo creo que hoy vamos a llevarnos cosas a casa, llevarnos enseñanzas y también vamos a escuchar a grandes profesionales que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a todos por venir. Sí, sí, sí. No, aquí. Aquí o. Sí, sí, perfecto. Bueno, empezamos con la primera mesa. Me acompañan Neil Collen, es el socio director de Livingston Valencia, con especialidad en asesoramiento de deuda, situaciones especiales, sector industrial, materiales de construcción, servicios y healthcare. Aunque Neil es británico, habla más valenciano que yo y lleva más de 25 años en España, es nuestro hombre en La Habana aquí. Y en 2004 fundó una boutique que después pasó a ser en 2007 Livingston Partners, y me consta que es una referencia internacional en operaciones cross-border de compraventa a fusiones de empresas y también una persona a la que llaman muchos empresarios valencianos a consultar. También nos acompaña Chimo Villarroya, que también es socio en Livingston, se unió en 2004, tiene más de 20 años de experiencia profesional en asesoramiento en finanzas corporativas y anteriormente estuvo trabajando en la Bolsa de Valencia, el mercado de futuros de cítricos, y coincidimos en la fundación. En esta carrera como profesional de Money ha liderado operaciones también en sectores como alimentación, construcción, healthcare o servicios, y destacar también su asesoramiento a fondos de private equity y family office activos en Valencia. Y a la derecha me acompaña Gonzalo Boronat, socio director de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, también muy proactivo dentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado superior en Estudios Financieros por la Universidad Complutense, máster en Dirección de Empresas y en Dirección Económico-Financiera, y tiene más de 33 años de experiencia profesional en planes estratégicos, viabilidad, reflotamiento de empresas y planificación financiera, entre otras especialidades, y es socio de Iberca, como a él le gusta siempre que terminemos su presentación. Destacar que el sector de capital riesgo en 2022 ha aumentado un 15% con respecto de 2021, pero que con la guerra de Ucrania ha aumentado la incertidumbre en las valoraciones, ha ralentizado los procesos de compraventa, se han reducido los niveles de deuda, hay mayores discrepancias en precios y se ha reducido el proceso de captación de fondos con mínimos de la última década y reducción de las desinversiones en un 36%, con lo cual hay señales de alarma, pero realmente hemos vivido un 2022 lleno de operaciones corporativas. Comenzamos el diálogo con los participantes en la mesa y me gustaría que empezáramos con una valoración de los anteriores observatorios y de cómo habéis visto las operaciones corporativas en este último ejercicio. Pues lo has comentado. Entonces, la verdad es que 2022, un año de dos partes. Un año inicial muy bien, mucha euforia en los primeros meses y con una cierta inercia, a pesar de la guerra, una cierta inercia que iba que la mitad del año había bastantes transacciones. Segunda parte del año, fatal. Y hay una caída en general en número de transacciones en el año, pero si analizas las dos partes, sube un 4% en la primera parte del año, en total del año bajo un 30%. Y este es porque todos los inversores tienen miedo y tiene inflación, tiene energía. En esta comunidad tenemos un sector que es el sector cerámico, que tiene el impacto de energía es enorme, y entonces de repente todo lo que era EBITDAs positivos, crecimientos y resultados positivos se convierte en pérdidas. Y cuando esto sucede, todos los compradores que por naturaleza tienen dudas sobre el futuro, porque están comprando el futuro, quieren esperar inicialmente. Y después de esperar, quiere bajar precio. Y lo que quiere el vendedor es mantener el precio
del año pasado. Y entonces incrementa la diferenciación de valoración y dificulta bastante las transacciones. Y en el último parte del año, pues hemos vivido una caída, una suspensión de transacciones, una caída de posibles interesados que perdura hasta ahora. Sí, se ha retrasado un montón los proyectos que estaban en marcha a mediados de 2022 se fueron retrasando durante el segundo semestre. Muchos de ellos cayeron, muchos de ellos siguen y de hecho estamos en un momento en el que, si todo va bien, los 3 meses que quedan hasta el cierre del primer semestre serán meses en los que se harán públicas muchas operaciones, porque al final hay que hacerlas, muchas de ellas son necesarias para comprador o vendedor y bueno, la caída, el fin del mundo que se pensaba que se iba a producir después de verano no fue tal. Ha habido la necesidad de dejar pasar meses después de entonces y esperamos que lo que queda del ejercicio sea mucho mejor de lo que fue el final del primero, del 22 y el principio del 23. Gonzalo, de la Comunidad Valenciana ahora mismo. Pues yo creo que en línea con lo que comentabais, que realmente lo que tenemos es una gran incertidumbre. Como nos encontramos con una empresa mucho más profesionalizada, que ha vivido un par de años complejos, muy complejos, lo que estamos observando es la necesidad de planificación, ¿no? Es decir, en todas las empresas, plan estratégico, plan financiero, plan de ajuste, dibujar escenarios, ver cuál se puede acoplar mucho mejor y desde luego que mejorando de una forma importantísima y asumiendo los riesgos, pero riesgos mucho más controlados, de tal manera que ante cualquier tipo de operación, ¿no? Tengamos los números como mucho más claros. Lo que estamos viendo muchísimo es la necesidad de replantearse un poco el equilibrio financiero. Estamos viendo cómo casi todas las compañías tratan de posicionarse y mantener ese equilibrio sin riesgos, pasando fondos a largo plazo que les permitan llevar las cosas un poquito mejor e incluso de cara a operaciones corporativas que la negociación pueda ser incluso mucho más suave o más light, ¿no? Ahí sí que estamos encontrando en que nosotros siempre decimos que hay dos reestructuraciones, ¿no? Digamos, la forzosa, que lamentablemente pues tengo que tratar de reestructurar mi empresa, y la preventiva, ¿no? Estamos encontrándonos con refinanciación, reestructuración preventiva muchísimo, la recomendamos porque ante escenarios inciertos tenemos capacidad de respuesta y ahí sí que estamos notando, como os decía, pues que las empresas se están fortaleciendo o están enfocando su futuro con un equilibrio muchísimo más fuerte. Tercera faceta, si hablamos de planificación, hablamos de equilibrio financiero, la tercera es el control, ¿no? Los riesgos, control de riesgos, mapas de riesgos. Estamos encontrando cómo hay un control cada día mayor, ¿no? de estos temas y la palabra anticipación la estamos encontrando en todos los sitios. De tal manera que el futuro es incierto. Me parece que sí que se están dibujando escenarios muy claros por las empresas para poder abordar un escenario complejo, ¿no? Con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. ¿Cómo podemos saber a quién le interesa nuestra empresa? ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos ante una operación corporativa? Yo creo que depende un poco del tamaño de empresa, pero si una empresa de servicios industrial con un cierto tamaño, lo normal es planificar utilizar también la planificación para conseguir ir al mercado. Entonces, lo más importante es, normalmente con un asesor, pero lo podéis hacer internamente también, es analizar quién podía ser los potenciales interesados. La gente durante la época donde el dinero era prácticamente gratis y se podía apalancar, siempre hablaba de private equity, el capital riesgo. Es la alternativa fantástica. Previo a eran los chinos, pero porque pagaban más. Pero si analizas realmente lo que son las operaciones, los chinos no aparecen. Hablan mucho, pero hay muy pocos que aparecen y desde luego hay muy pocos que pagan un sobreprecio. Los capital riesgos son muy profesionales, son profesionales de la compra
y por lo tanto saben cómo analizar los planes de crecimiento y intentan, como quieren buenos retornos, intentan apretar en precio. Todo el comprador intenta apretar en precio. Pero el comprador, también lógico para maximizar precio, que es la obsesión normal del vendedor, es un grupo industrial. Un grupo industrial que puede ver sinergias, que puede ver cruce de productos, cruce apertura de mercados, posicionamiento geográfico, captación de un producto o captación de talento. Y no es tan difícil identificar los más cercanos para los empresarias de aquí. Lo que puedes hacer es detectar quiénes son los grupos grandes que compiten en el mismo espacio. Más complicado es encontrar estos grupos fuera de España, y es donde entran los asesores como nosotros, que tenemos un abanico de oficinas y contactos fuera de España para identificar aquellos grupos que son muy activos. Después hay un proceso de entender lo que están haciendo estos grupos. Parte de nuestro trabajo muchas veces es ir hablando continuamente con estos grupos para detectar si están en modo comprador o modo de desinversión o modo integración. Y todos estos elementos son lo que hay que hacer para hacer una lista de potenciales. Lo importante aquí es tener más que uno. Si tienes uno solo, el comprador siempre tiene ventajas. Si tienen varios, o por lo menos amenaza de varios, esto es como cualquier cosa en vuestras empresas. Es decir, yo tengo varios proveedores y puedo apretar. Tengo varios clientes donde puedo vender mi producto y puedo defender mi precio. Este es igual, un poco más complejo el proceso, pero al final es así de sencillo. En todo caso, si una compañía, pensando en que hay dos tipos de compradores industriales y compradores financieros, una compañía no va a interesar a un fondo de inversión si no tiene un plan de crecimiento interesante. Al final hay que pensar que los fondos entran en las compañías para, tan barato como puedan, lógicamente, para que la compañía crezca y venderla tan cara como puedan. Esa diferencia de precio es lo que les da a ganar dinero. Si la compañía en cuestión no tiene un proyecto claro de crecimiento, algo que pueda defender y para lo que necesite la financiación de un socio de capital riesgo o la ayuda que pueda prestar, porque al final los socios de capital riesgo no solo aportan dinero, sino pueden aportar profesionalidad, experiencia, etcétera. Si no existe ese plan, la compañía puede ser interesante para un industrial, porque te va a comprar la cuota de mercado, el producto que tengas, lo que queráis, la capacidad productiva, pero lo que necesita un fondo de capital riesgo es que esa empresa, esa compañía en cuestión, tenga un plan de crecimiento. Si no, no va a ser interesante para un fondo de inversión. Yo al final, en esta línea, pensamos que lo que tenemos que hacer todos es quizá entrar en un análisis de nuestra competencia de forma periódica. Nosotros sí que procuramos, con toda nuestra cartera de clientes, que analizar su sector, pero sobre todo sus competidores. Si analizamos y vamos viendo, veréis cómo en cierta medida se están provocando en casi todos los sectores primera división, segunda división y preferente, ¿no? Y cada año parece que las diferencias son un poquito mayores, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vamos a posicionarnos, vamos a ver dónde estamos y yo creo que ahí vamos a detectar claramente cómo poco a poco se está atomizando. A la vez del sector cerámico es clarísimo, ¿no?, ese posicionamiento, pero está pasando en todos, ¿no? Si realmente tengo o quiero poner en marcha la venta de mi empresa, ves pensando un poco en qué posición estás, ves viendo en cierta medida esas cuotas de mercado, tanto en volumen de negocio como en posicionamiento un poquito estratégico que tenemos en cada una de ellas, y nos encontramos con empresas que están perdiendo un poco ese nivel, que están bajando un poco de división, y también dónde nos tenemos que situar, ¿no? Al final el crecimiento orgánico es más complicado de lo que parece o no tan rápido, y quizá el crecimiento inorgánico por otras vías pueda significar muchísimo más, ¿no? Solamente con un seguimiento de nuestros competidores, tanto a nivel nacional como internacional, nos puede dar un poquito esas pistas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar un poco a ver dónde me sitúo para realmente, si yo realmente quiero poner en venta mi empresa, cómo la hago atractiva y cómo la hago por encima de la media de mi sector o de mis competidores,
para que realmente me valga la pena entrar en un proceso. Como decías también que es interesante ir mirando a tus competidores regularmente para ver qué hacen, qué dejan de hacer. El espectro geográfico que hay que mirar es limitarte a mirar únicamente, ya no digo la Comunidad Valenciana, sino España, es dejarlo muy limitado. Es decir, nosotros somos una compañía que tenemos oficinas fuera y eso nos permite acceder a compradores internacionales, tanto financieros como industriales, y la inmensa mayoría de operaciones que hacemos las hacemos con contrapartes de fuera de España. Aunque también depende del tamaño de la empresa. Tienes que tener un cierto tamaño para que sea atractivo para el grupo internacional si no está todo bien en España. Si tienes ese tamaño... Efectivamente, depende de ese tamaño. Lo que pasa es que sí que es cierto que uno de los problemas de las empresas de la Comunidad Valenciana es su tamaño, ¿no? Entonces, digamos, en una previa negociación, quizá el espectro de compañías más cercanas o dentro del territorio es un primer paso interesante para coger tamaño para una segunda operación, que quizás sí estoy de acuerdo con vosotros, que evidentemente hace una globalización, lo que tenemos es posicionarnos de forma global, no únicamente aquí. Y al revés, es decir, muchas empresas europeas que están buscando, pues eso, la implantación orgánica es cara y larga, la inorgánica es rápida y quizás más rentable. Sí, sí. Si te sale bien, seguro. Si sale bien, no te equivoques. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de éxito o de fracaso en una operación de fusión de adquisición? Yo creo que lo que hemos hablado ya es planificación. Al final estamos diciendo planificación. Entonces, no hay que salir enseguida al mercado. Hay que tener este plan de negocio. Hay que hacer el análisis de los posibles compradores. No un plan de negocio que dice que yo quiero crecer 3 veces más de lo que soy, lo voy a dibujar. No, hay que tener fundamentos. Hay que hablar del sector. Si el sector está creciendo, ayuda. Si no está creciendo, tienes que explicar por qué vas a crecer tú en un entorno donde el propio sector no está creciendo. Es decir, las palancas de crecimiento, un plan estratégico para nosotros es fundamental, que se convierte en los números y los números es lo que tenéis que defender, porque la valoración viene por mirar el pasado, mirar el presente y lo que están pagando para empresas similares, pero sobre todo mirar el futuro. Y lo que tienen que hacer es mirar este futuro y si no tienes un plan, ellos no saben lo que va a ser el futuro. Lo que van a coger es vuestro plan, añadir las energías que ellos ven y este ayuda a mejorar y maximizar el precio. El arte, la parte menos científica, es la capacidad de analizar lo que puede ser estas sinergias para decir al comprador, vamos a compartir el valor de estas sinergias, porque si no me compras, no las vas a tener y yo reconozco que estas sinergias solo se produce una vez que me has comprado. Pero sin mí, no la vas a tener, de la cual súbeme el precio porque sé que vas a conseguir unos resultados más elevados que nosotros. Esta es la parte de éxito, planificar bien antes de salir al mercado, no causar ruido, apuntar muy bien a quién puede ser estos grupos interesados y tener muy bien este plan y el control del proceso. El control del proceso es tener toda la información disponible y preparado. Si no tienes control, el comprador lo que quiere hacer es marearte, porque lo que quiere es decir, engancharte y después esperar a ver si realmente lo que estás diciendo es verdad o no. Y el momento que él está enamorado del proyecto, que es su primer trabajo, el segundo trabajo es decir, uy, a lo mejor estoy equivocado. Se vuelve totalmente esquizofrénico. Y empieza a pensar, me han dicho que sí, ¿por qué? Tiene que ver gato encerrado, casi seguro. Y empiezan ya a tener un problema y remordimientos, etc. Entonces, tener control de este proceso y una sensación que hay otros, que si no se mueve rápido, va a haber otro que lo compra, es vital en mantener la presión competitiva. Y luego hecha la operación, que entiendo cuando preguntáis las causas o éxitos del fracaso de una operación es entendiendo que se ha hecho la operación,
como decía Neil, es muy importante tener la información, planificar todo bien para que cuando sales al mercado lo tengas todo muy claro y puedas transmitirlo bien. Dentro de la operación, pues, por supuesto, los procesos de due diligence son fundamentales para que el que compra sepa lo que está comprando, para que cuando luego pasa a ser suyo, lo que haya comprado sea exactamente lo que pensaba que es. Y en ese sentido, cada vez vemos más due diligence comerciales, sobre todo la gente que viene de fuera, que está más lejos del mercado en el que opera esa compañía, due diligence comerciales que les ayudan a tener una visión, aterrizar un poco en un mercado en el que, bueno, ellos no operan desde fuera, sí que está la compañía a comprar, y cada vez lo vemos con más frecuencias, mucho más. Yo creo que, abundando lo que decías, quizá prepárate para la operación, ¿no? Es decir, ese proceso de due diligence, prepáralo en lo previo, de tal manera que todas aquellas cosas que realmente te puedan salir en el proceso, pues las tengas de antemano, las corrijas y posibles contingencias que tengas, pues digamos que te acerquen mucho más a lo que sería el precio de la operación. De todas formas, por incidir un poco en el tema, quizá decíamos se truncan o no se truncan. Yo creo que hay una palabra clave y es transparencia en el proceso. Es decir, como realmente tengamos que sacar la información en cuentagotas, que cada información que sacas tengamos que verificar, no verificar. Yo creo que en muchas ocasiones dices, mira, lo dejo aquí, creo que esto no me está gustando nada. Entonces, la recomendación sería ser muy transparentes en el proceso, que realmente la documentación, si estamos preparados, si tenemos ganas de hacer la operación, pongamos todas las cartas boca arriba, a través de profesionales que evidentemente podemos dominar un poquito la información, pero antes de meterte en el proceso, hacer un autoanálisis, ¿no? Para ver si realmente las contingencias que tú prevés, ¿no? Que antes de que te las saquen las sepas tú, ¿no? Que las corrijas si puedes y si no, pues que evidentemente los ajustes a precio habrá que hacerlo, ¿no? Pero en definitiva, ese proceso sí que lo recomendamos por encima de todo. Sí, totalmente. Y para terminar también, asegurar que tienes alineado los intereses de los accionistas. Muchas veces, no muchas, pero alguna vez nosotros estamos ahí ya avanzando mucho, que sí, que vamos a vender, y de repente hay la madre o el padre que de repente dice, no, vender, yo no vendo, este es para mis hijos. Y entonces, tener muy claro lo que si queréis vender, que lo tenéis alineados todos. Y obviamente parte de la preparación, si la vas a vender a un capital riesgo, la vas a vender a un grupo internacional, no hay que limpiar la parte fiscal al máximo posible. Tenemos queridos clientes que al final de año tienen muy buen año y dicen, uy, pero pagar tanto dinero a Hacienda, no, vamos a hacer alguna trampita aquí o alguna trampita allá, etcétera, para minimizar. Y cuando llegas al momento, dice, pero tienes que contar todo este extra que tengo yo de existencias o todo este dinero, tienes que contarlo como valor en la empresa. Y el comprador dice, pero yo no lo voy a utilizar. Y yo no lo voy a hacer, de la cual no lo voy a hacer. Y este ya causa una fricción enseguida, además de las contingencias que pueden suceder. Entonces, preparación, si queréis vender, muchas veces hay que pensarlo y empezar bastante antes del momento de salir a la red. Y pensar, última cosa, un poco como dice Chimo, lo que vas a hacer después de éxito, ¿vais a seguir o no? Porque el comprador, tanto industrial, sobre todo financiero, pero también industrial, la inmensa mayoría quiere que el equipo directivo siga. Si el equipo directivo es el amo, y el amo acaba de recibir varios millones de euros y realmente lo que quiere hacer es ir a jugar al golf, este ya es un conflicto servido. Entonces, lo que tienes que buscar son mecanismos de incentivo y garantía, entre comillas, por lo menos cuando sois actores, cuando vendéis la empresa, ¿vale? Y parte de la actuación es, estoy enamorado, tengo que vender porque hay formando un Champions League, yo quiero formar parte de eso, pero estoy obsesionado con mi empresa y quiero seguir para el resto de mi vida. Al año y medio ya estás jugando al golf, pero por lo menos que ellos se sientan una entrega total hacia la empresa. Si no hay un equipo directivo profesionalizado,
Tenéis un problema de continuidad. Continuidad no solo tuyo, sino de los resultados de la empresa. Sí. Por lo que decías antes, Gonzalo, de la transparencia también. Siempre se ha dicho, o siempre hemos dicho, que es mucho más fácil vender una compañía grande que una pequeña porque el acceso a la información es mucho más sencillo. Exacto. Para sacar una tabla de amortización le das al botón del sistema del RP y te lo va a dar. En las empresas pequeñas eso Igual no está. muchas veces no está o no estaba. Yo por lo que vamos viendo, las compañías ese tipo de sistemas de gestión cada vez los tienen mucho más, los RP, los Navision, los SAP, etcétera, están mucho más implantados. Os diría que como único consejo es no cambiéis el sistema informático el año en el que decidís hacer una operación, porque eso es un Cristo importante y nos pasa más de una vez. No puedes luego comparar años, peras con peras en 2 años diferentes. Y sé que tenemos otra pregunta, pero tengo que añadir una cosa más, porque me viene a la cabeza ahora. La otra cosa, si habéis hecho un plan, y el plan es exagerado, como yo he dicho, por lo menos que los primeros meses se va cumpliendo. Porque estos procesos tardan meses. Y si estáis ahí y dices que voy a duplicar mis ventas en el primer semestre del año, etcétera, y de repente dices, hostia, estoy más o menos igual que el año pasado, y has perdido todos los argumentos de valor. Es mejor ahí decir, el plan es crecer un 5%, un 10%. No estoy hablando de momentos puntuales tipo energético que sucedió y entonces nadie podía prever esto. Pero no ponéis un plan que es imposible cumplir, por lo menos en los primeros meses, porque lo que va a dar confianza al comprador es ver un plan que todos los meses se va cumpliendo. Al comprador es muy fácil decir, hostia, que no, me voy, se acabó. Y de hecho muchas veces que llega un momento que tiene miedo durante el proceso y está esperando cualquier motivo para alargarse. Pues, el tema del cumplimiento del plan, de que mes a mes, de hecho hay veces que notas que alargan una semana más para ver si tienen el último cierre mensual, etcétera, simplemente para ver que las compañías están haciendo lo que se decía que estaban haciendo. Y si no se van, no tienen ningún problema, ¿eh? Hayan pagado una DIU o no hayan pagado una DIU. Eso es minimizar el marrón en el que se pueden meter. Nosotros estamos en una operación ahora que hemos conseguido, representando al comprador, hemos conseguido alargar el proceso 9 meses. ¿Vale? Porque como el mercado está tan mal con energía, etcétera, pues nuestro interés es alargar. Y siempre hay formas de alargar el proceso. Por ejemplo, la Semana Santa. O sea, estoy en ello. Tengo una llamada ahora al vendedor para decir, no puede venir. Y vamos a firmar el martes que viene y será el siguiente, pues porque además así aprovechamos para tener el cierre de marzo, etcétera. Es súper fácil echar una semana. No, y en esos procesos de retrasar a veces también se reduce el precio, porque claro, van apareciendo cosas, ¿no? No te puedo decir cuánto, para pero... Para eso lo retrasan muchas veces. No te lo puedo decir cuánto, pero sí. Bueno, ¿qué importancia tiene el precio en estas operaciones y hasta qué punto hay que ser flexibles en el precio? ¿Cómo se debe determinar? ¿A partir de qué? ¿Cuándo? Como nosotros no lo cobramos, hay que ser muy flexibles. No, yo creo que el precio es el número 1. Para casi todo vendedor, el precio es la única cosa que importa. Y no es así. Porque hay muchas más condiciones en un contrato que el precio. Las condiciones de la forma de pago, las garantías que tienes que dar por si acaso que hay inspecciones de seguridad social o de Hacienda, etcétera, etcétera. Si quieres maximizar el precio, pues el comprador muchas veces dice, pues te pago una parte en función de este maravilloso crecimiento que me has dibujado durante los próximos años. Entonces, es una forma de enganchar también el equipo gestor. Entonces, el precio es muy importante, pero no vale el no ir preparado. Volvemos a la preparación, porque si alguien llega y dice, estoy interesado en vuestra empresa, o decidéis vender, lo que no vale es decir, yo quiero 10, voy a pedir 20, por si acaso. Este no es un zoco. ¿Vale? Este no es regateo, etc. Lo que hay que hacer es un trabajo bien hecho del plan, una valoración previa
para decir, no es lo mismo que precio o valoración, pero por lo menos tengo una valoración, una orientación, para que tengo en mi cabeza lo que es probable que va a ser un precio. Más, si todo va bien, más un 10, un 15%. Muchas veces las primeras ofertas nuestras conseguimos subirlos un 15, un 20% por un entorno competitivo con otros. Pero no se duplica el valor de una valoración, muy rara vez. ¿Ya? Y si se duplica, habéis o tu asesor lo ha hecho fatal, ¿vale? Porque no ha hecho la valoración adecuada. Pero es importante no decir, quiero, y como he dicho, oye, como no sé, voy a hacer el doble de lo que realmente quiero, por si acaso. Este no vale hoy en día. Y una última parte, y paso la palabra, es que también tenéis que andar con cuidado que los valores, utilices un sistema de valoración que es coherente. Muchos de nuestros queridos clientes, lo que quieren, todo el mundo aquí sabe lo que es el EBITDA, ¿verdad? Hoy en día, todo Dios sabe el EBITDA porque es el famoso que se utiliza como multiplicador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es una forma muy fácil de asegurar que estás pagando lo que han pagado otros más o menos en el sector para que no te saquen los colores, por un lado, y porque es una referencia real que lo puedes utilizar. Pero tenemos unos clientes que dicen, es que yo quiero el EBITDA multiplicado por 7. Industrial, razonable y tal. Pero más todos mis clientes, que los tengo aquí en el cajón, el papel. Y yo, no, es que no funciona así. No puedes tener un sistema de valoración más el valor de mis activos y me ignoro el pasivo. Esta combinación que casi todos nuestros clientes lo hacen en nuestra zona, no es la forma de valorar una empresa. Entonces, ahí tienes que tener confianza en los asesores que están, o tus auditores, cuando dicen los sistemas en uno o el otro. Mezclar los dos no vale. Es simplemente autoengañarte porque el comprador no lo va a tragar. De hecho, muchas veces haces acción comercial para conseguir un cliente y te dice lo que... Bueno, tratamos de pedir que nos dé una orientación de qué está buscando en términos de múltiplo, en términos de euros, etcétera, y nos permite saber si lo que está planteando es de mercado o no es de mercado. Si es de mercado, perfecto, y si no lo es, le explicas un poco por dónde pueden ir los tiros. Si así todo sigue pidiendo lo que... o te sigue diciendo que quiere lo que no vale, pues lo que hacemos es representamos a nuestra competencia y que pierda el tiempo la competencia, no nosotros. Porque nadie te va a pagar lo que no vale en un mercado, no digo que sea muy transparente, pero sí en el que hay muchos operadores, hay muchas operaciones y la gente sabe por dónde se mueven los tiros. Desde luego, mis hijas son las más guapas del mundo, de largo, pero otra cosa es que me las compren o no me las compren a lo que yo quiero que valgan. No, el problema es ese, ¿no? El que vende, ¿no? Cree que siempre vende barato y el que compra cree que siempre compra caro. Y al final es un problema de valoración. Yo os decía, preparemos a la empresa, ¿no? Pero preparemos en la valoración actual y en la valoración futura y en la valoración que yo quiero, ¿no? Por distintos métodos. Es evidente que cuando compramos una sociedad, compramos futuro y buscamos recuperar la inversión lo más rápidamente posible, ¿no? Pues hagamos esos números y veamos que realmente las horquillas de negociación son lógicas, ¿no? Muchas operaciones se plantean con precios totalmente fuera de mercado y estoy de acuerdo con otros que realmente es que no valen absolutamente. ¿Sabes qué pasa? A veces es que realmente no quiero vender y pongo ese precio para asegurarme de que así no me compran. Pues, puedo girar a mis socios y decir, no es mi culpa, hostia, yo lo he intentado. Sí. Como dice un cliente, no es lo mismo vender que poner en venta. Sí. Entonces, el letrero de se vende es muy fácil de poner, pero luego cuando quieres vender de verdad, y la cosa es pagamos por ellas lo que realmente entendemos que con el riesgo asociado, con la rentabilidad estimada, etcétera, realmente tiene un retorno correcto. El mismo que haríamos para nosotros, si es que en el fondo es lo mismo. Al final, daros cuenta que la valoración es una técnica que luego hay que añadirle cosas, porque evidentemente hay temas o valores cualitativos que hay que incluir de una forma u otra,
pero que en el fondo todos gastamos métodos muy parecidos, quizá unos pues la liquidez mayor, el margen menor, etcétera, pero que en el fondo vamos con una lógica bastante y sobre todo con una cierta prudencia, con la misma que iríamos a comprarla, que tenemos que ir para vender. Y si os digo la verdad, en la mayoría de las veces que se hacen bien las cosas, las horquillas de los asesores de comprador y vendedor son parecidas. Sí, sí. El comprador y vendedor no, pero los asesores sí que os digo que sí que llegamos a horquillas muy similares. Dos cositas más también. Si estáis pensando en ello, una de las cosas que tienes que ver es si tenéis algunos costes que no son relevantes para la empresa, pero que lo pases por la empresa, ¿vale? Entonces, si estás haciendo reparaciones en vuestra casa y utilizas parte del equipo que tienes para hacer estas reparaciones, eso no pasa nunca. Nunca, jamás pasa, pero si alguna vez tienes una empresa que hace eso, pues es una cosa que puedes incorporar. Si tienes un sueldo que es el doble de lo que realmente necesita la empresa para funcionar, porque es la forma que vais a llevar el dinero, también vuelves a ajustar, porque la gente se obsesiona con el múltiplo. Pero la otra cosa se olvidan es del EBITDA, el propio resultado operativo. Entonces, y hay muchas veces en las empresas, etcétera, que hay unos costes adicionales que puedes volver a añadirlo a este famoso EBITDA porque se multiplica por 7. Tienes que intentar pensar si estáis dispuestos a seguir con los earnouts, y el earnout es simplemente en función de los beneficios futuros cada año. Ellos te pagan un tramo con el múltiplo, llevar cuidado también con ello. Nosotros conseguimos una vez un múltiplo, gracias a un tema de las acciones, un múltiplo increíble, y mi cliente me decía, yo le he dicho, oye, tienes que estar súper encantado con nosotros, porque hemos conseguido al final, el último tramo, 22 veces el EBITDA. Y ahora está extraordinario. Empezó con 6 y por las acciones estaba en 22. Y dice, eres un hijo de puta. Yo digo, ¿por qué? Y dice, porque cada vez que me voy a comer, pienso que lo que estoy comiendo se va a multiplicar por 7 y entonces llevo un año comiendo pan y agua. Porque todo este efecto es el efecto que se puede funcionar, ¿vale? Entonces, es importante analizar el resultado real, porque este resultado real es lo que lo vas a utilizar como el múltiplo. Y último punto, coge el momento. Coge el momento. Si el sector es sexy, si queréis vender, es el momento para vender. No para esperar diciendo va a ser sexy el resto de su vida. El sector de biotech, el sector de venture, 2021, después de la pandemia, cuando estuvimos todos dentro, con el Zoom, con el no sé qué, con la informática, pagaban barbaridades. La caída de valor de estos sectores de venture, con el incremento del coste de capital y el coste del interés, ha bajado en el 2022, bajó más o menos una media de 60-70%. El momento, no te digo cerámica, el momento, si estáis pensando en vender, analiza muy bien cuándo salir al mercado y no retrasas demasiado pensando que siempre va a ir súper bien. Si el sector está súper movida y hay muchos compradores y hay mucho ánimo, y todos los asesores están diciendo el futuro es fantástico para siempre, no lo es el momento para vender. Efectivamente, la vida son ciclos. Tenemos el ciclo macroeconómico, el bursátil y también el de money y diferenciado por sectores. Hemos hablado de diferentes tipos de socios. ¿Qué diferencias encontráis en los procesos de adquisiciones entre los socios financieros, los socios industriales? Bueno, es que son dos mundos absolutamente diferentes. Si te va a comprar un industrial, busca unas cosas absolutamente diferentes a las que busca alguien que es un comprador financiero, un fondo de capital riesgo. Como decía antes, el fondo de capital riesgo busca, o sea, al final son personas que gestionan dinero que les han dejado, ¿vale? Agnósticos. Absolutamente agnósticos de
de sectores y de todo, vamos, no se van a creer nada de saque. Pero como decía, el fondo no deja de ser un grupo de personas que gestionan dinero, que puede tener mayor o menor experiencia en el sector de la compañía que va a comprar por haber hecho otras operaciones antes, pero lo que necesita ver es un proyecto, es en muchas ocasiones la implicación de los propios propietarios, porque no es habitual que un fondo de capital riesgo compre el 100% de una compañía. Los hay, pero no es lo habitual. Necesitan involucración del equipo existente para hacer que la compañía crezca. En el planteamiento industrial es totalmente diferente. Sí que es muy habitual que los compradores industriales compren el 100%. De hecho, le recomendamos a nuestros clientes industriales que si tienen que vender a un industrial no se queden en minoría, porque los pueden... Estás en una situación muy débil, ¿no? O mantienes la mayoría o vendes el 100%. Pero quedarte en una posición Quizá entramos, pero por lo menos acabar vendiendo el 100%. Tiene ventana de salidas. Eso es súper importante. Muy importante en cuanto a estructura. Y luego la aproximación que hace un industrial de un financiero es totalmente distinta. El industrial va buscando unas cosas, va buscando pues, esa cuota de mercado, ese producto que tienes, ese complemento a lo que ellos ya son, mientras que el fondo busca rentabilidad pura y dura. Al final es crecimiento. El socio industrial lo que quiere es crecer de una forma más o menos clara, un producto, zona, el volumen de negocio, y quizá el financiero busca rentabilidad, quizá claro, más a corto plazo. El industrial asume, como industrial que es, que su curva de crecimiento no va a ser siempre para arriba brutal, ¿no? Más medio y largo plazo también. Exactamente, mientras que el fondo, al final los fondos se invierten, están entre 3 y 6 años en la compañía y necesitan que en ese periodo la compañía crezca mucho. Exactamente. Si eres industrial, pues sabes que hay años en los que ganas más, años en los que ganas menos, años en los que quizá pierdas, pero bueno, tu posición es a muy largo plazo. El fondo de inversión, nada, tiene que tener la visión muy clara para los próximos 4 o 5 años, muy clara. Yo, resumiéndolo de otra forma, el fondo cuando entra está analizando cómo salir, mientras que el industrial está entrando pensando que se queda para siempre. De hecho, cuando le vendemos una compañía a un fondo, si estamos asesorando la venta o asesorando la compra desde el lado del fondo, nos piden a quién le vamos a vender esto de aquí 4 o 5 años. Sí. Porque si no ven una lista de posibles compradores, no les va a interesar. Yo recuerdo hace muchos años cuando conocí a Maite Ballester, que estaba en Tresí, que es una directiva clásica del sector en España. En una comida recuerdo que dijo, yo nunca quiero comprar el número 1, porque ¿quién va a comprar el número 1 si lo hago más grande? No va a haber comprador. Quiero comprar al tercero, cuarto, quinto, a lo mejor compro el quinto y lo junto con el cuarto y entonces empieza a ser una amenaza para el primero y el primero va a comprar. Es muy importante esa visión de medio y largo plazo. Sí, yo creo que no es nada malo el capital riesgo. No tiene el mejor nombre. A veces, porque dice, siempre intentan crecer mucho y ganan mucho dinero. Pero si ganan ellos mucho dinero, también vas a ganar mucho dinero con ellos. Y de hecho, a veces ceden parte de su plusvalía al equipo directivo para que realmente están incentivados a crecer al máximo. Y no son tontos. Es decir, que si no son del sector, hacen preguntas algo diferente, pero sí que rápidamente entienden un sector. Y de hecho, estamos viendo cada vez más a nivel mundial la especialización de capital riesgo. Van a por sectores, porque conocen, dominan el sector y saben lo que pueden hacer. Pero es una alternativa realmente interesante si la empresa necesita profesionalizar el equipo directivo, expandirse a nivel internacional o invertir en la empresa con CAPEX, etcétera, para conseguir este crecimiento. Estas 3 cosas son fundamentales donde realmente puede aportar valor más allá del dinero un grupo de capital riesgo. La perspectiva de los family office es diferente. Sí,
Sí, porque fíjate, yo creo que puede estar a caballo entre los dos. Porque tenemos Family Office con una clara vocación de socio industrial, porque continúan siendo empresarios. Lo que pasa es que ahora administran y diversifican el riesgo, y en algunos otros casos son participaciones tipo capital riesgo, con lo cual, de hecho, muchos de los Family Office han acabado realmente en este tipo de compañías. Yo creo que las dos son igual de válidas, pero teniendo en cuenta ese posicionamiento, ¿no? El industrial, que es industrial, de familia empresarial industrial, continúa con posicionamientos, quizá para salir en algún momento, pero a más largo plazo, nunca en el tema de operaciones de capital riesgo, pero su comportamiento es totalmente distinto. Además, Family Office, ten en cuenta que también diversifica sus inversiones, ¿no? El tema patrimonial, patrimonio inmobiliario es muy importante dentro de esa faceta como ingreso recurrente que necesita para poderse montar. La parte de lo que sería activos financieros, que evidentemente te da la liquidez para poder jugar, pero la parte, digamos, de inversiones realmente es la más fuerte, la más importante, ¿no? Y ahí sí que nos encontramos que yo diría que en casi todos los Family Office, bueno, pues al final con operaciones de startup o de business angel sí que están entrando de una forma más marginal, porque en el fondo son empresarios clásicos, ¿no? Y están entrando un poquito por esa vía, pero sí que te diría que mantienen un poco ese posicionamiento a medio plazo. Sí, sí. La gran diferencia entre un fondo de capital riesgo y un Family Office como financieros es la presión en tiempo, que el Family Office no la tiene. No. Es un equipo que gestiona su propio dinero y no tiene por qué desinvertir en un determinado plazo. Todo lo contrario, puede aguantar mucho más. Es verdad que van buscando oportunidades en muchas ocasiones, también depende de Family Office, ¿no? Pero hay compañías que generen caja, que generen dividendos. Sí, ahí sí. El fondo de capital riesgo va buscando mucho más el precio, o sea, cuánto invierte en la entrada y cuánto va a sacar en la salida, sí, siendo menos importante si de camino hay dividendos o no. Eso no les preocupa tanto. Sí hay, perfecto, ¿no? Pero no es algo que les preocupe excesivamente. El Family Office prefiere, por el hecho de que no tiene no va buscando tanto la plusvalía en la salida, que ya llegará cuando tenga que llegar, sino que va buscando más una compañía que tenga la capacidad de generar cada año y de repartir. Para mí hay también que diferenciar muchísimo el tamaño del Family Office y si es un equipo profesional que lleva el Family Office o no, siendo la familia, pero que sea profesional en su análisis. Sí, porque hay Family Office que busca dividendo, que normalmente son operaciones más grandes en empresas más grandes porque no quiere tanto riesgo, entonces lo ponen ahí para sacar dividendos cara del futuro, posiblemente para vender en algún momento y posiblemente no. Y después hay mucho tipo Business Angel, que ya hay muchos que con dinero menor invierte en mucha más empresa pequeña para ayudar a estas startups, que es un clásico de la Comunidad Valenciana de toda la vida, que el empresario en Castellón ayuda a otro para arrancar con su primer horno, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de diversificación funciona y puede funcionar muy bien. Hay que llevar cuidado porque el Family Office con un empresario dentro tiene un instinto, un carácter normalmente fuerte. Y cuando tienes un carácter fuerte que puede chocar con el tuyo, hay que establecer muy bien las reglas de juego de si van a interferir o no van a interferir, en plan positivo o negativo, en la gestión. Entonces, ahí hay un equilibrio. Yo creo que para startups, para empresas pequeñas que necesita este primer capital semilla, etcétera, es la alternativa. Sí que hay venture capital, etcétera, pero es mucho menos fácil conseguir y la gente local, yo creo que son gente realmente válida para estas cosas y hay muy pocas familias aquí en la comunidad que hacen operaciones más grandes. Y cuando lo hacen, normalmente es porque ya tienen un equipo profesionalizado que está llevando esta parte de la gestión de su patrimonio. Llegamos a la parte final, los últimos minutos. La verdad es que ha sido muy enriquecedor todos los comentarios. ¿Y cuáles son, ya para concluir, las precauciones que tienen que traer las empresas familiares a la hora de aproximarse a operaciones corporativas, en vuestra opinión?
las precauciones que tiene que tener a la hora de salir, bueno, pues yo te diría que mi consejo sería que buscara un asesor. Estamos de acuerdo. 100%. Es decir, no te digo que no lo puedan hacer, por supuesto que lo puedan hacer, pero por lo general una empresa familiar, si decide vender la compañía, sus directivos, sus accionistas, va a ser la primera vez que se van a enfrentar a un proceso de ese estilo. Quizá hayan comprado algo de camino, pero a la hora de vender posiblemente sea la primera vez que se encuentren ante ese reto, y estos procesos tienen muchas aristas, son muy específicos, muy especiales, hay muchas teclas que tocar, muchas cosas que mirar, y la participación de un asesor para que ponga orden, para que compile bien toda la información, para que haga la gestión de contactos con los posibles interesados, sean intereses o sean financieros, para toda la negociación, me parece fundamental. Y pues todo esto se puede poner en duda el valor que podemos aportar como asesores, faltaba más, pero desde mi punto de vista, y no por el hecho de que lo sea, los asesores de operaciones corporativas aportamos muchísimo valor a las operaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además la empresa sabe mucho de comprar y vender sus productos, pero ahora está vendiendo el producto del producto, y ese es mucho más complejo, y además lleva aristas financieras, aristas legales, muchas aristas fiscales. Alguien ha de coordinar ese proceso. Eso me digo muchas veces, que cuando el asesor está en medio, llega un momento que déjame que consulte con la propiedad. Sí, la propiedad ya está. Y es muy difícil decir, hay que decir sí o no, ¿no? Y en ese punto resulta más complejo. Y además entender muy bien todos los procedimientos y procesos que hay, ¿no? Es decir, desde la propia valoración, justificarla, ver claramente qué es lo que hay dentro, todo el tipo de reuniones y acercamientos que hay que hacer, y además teniendo en cuenta que normalmente en la otra parte te vas a encontrar otro asesor, con lo cual el lenguaje es mucho más claro entre ambas partes, y realmente puedes llegar a acuerdos entendemos que mucho más beneficiosos. De hecho, el asesor le importa mucho que la transacción salga por el importe más elevado posible, en el caso vendedor. El mensaje que también está dando la compañía que quiere hacer una operación al mercado, si tiene asesores de mucha más seriedad de que va de voz, sí. Que simplemente hagan contactos entre propietarios que, bueno, muchas veces pueden ser para ver qué pasa, ¿no? Pero si a un comprador le llega la oportunidad por un asesor, confían que hay una operación de verdad detrás. Sí. Aquí vamos a decir, siendo asesores, obviamente. Pero yo creo que sí, yo creo que al final lo que es guiar la gente por un camino que es un camino complejo y es un camino bastante detallado y con mucha profundidad sobre cosas en finanzas, laboral, comercial, etcétera, que muchas veces el empresaria no lo ha pensado, no ha profundizado tanto. Y entonces, tener todo si no coges el asesor, perfecto, pero haz lo mismo procedimiento de análisis de la empresa, la preparación de la documentación antes de salir al mercado. No lo hacéis demasiado prematuro, y tener claro en la cabeza realmente qué tipo de operación queréis y qué tipo de valor real pensáis que vale la empresa. No el valor sentimental que lo tenéis dentro, sino el valor del mercado. Con esta combinación sí que podéis salir, y si se acerca a algún grupo ofreciendo por encima de esto y tú lo tienes bien ordenado tu casa, haz la operación con el abogado, pero con muy buenos abogados acostumbrados a hacer transacciones de este tipo, porque el contrato que estamos negociando ahora en una operación, estamos por página 102. Y entonces, dentro de 102 páginas, cada palabra importa. Porque si lo haces mal, te van a buscar un motivo de apretar, de cambiar, etcétera, etcétera. Y entonces, importante tener no solo un asesor del proceso, sino los asesores adecuados, tanto fiscal como laboral, a vuestro lado. Muy bien. Pues hemos hablado de la importancia de la planificación, de acompañarnos por el asesor, del momento del ciclo, de la transparencia,
de la honestidad, del precio y del posicionamiento tanto de la empresa familiar para la operación como para después de la operación, ese día después, y tenerlo en cuenta para el resto de la vida, así como futuras operaciones. También hemos hablado de la importancia de la profesionalización de los family office y voy a pedir un aplauso para los 3 ponentes. Y damos paso a la segunda mesa, en la que vamos a ver un caso real de una empresa familiar en la Comunidad Valenciana, de un proceso de venta, de la mano de un profesor del IES, que es Joan Roure, de reconocido prestigio como asesor de personas